Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra que es bendita, es santa, es todopoderosa para transformar el corazón más duro para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, pedimos que hables a nuestro corazón, que indiques el camino por el cual quieres que andemos, que quites de nosotros todo aquello que estorba para que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento. Señor, guíanos a través de este tiempo, a través de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, esta epístola, como hemos visto en la introducción, es una epístola aproximadamente escrita entre el año 61 y el año 65. Seguramente un poco más apegado al 65, porque para ese momento Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos. Entonces se va a crear una gran oposición y una gran persecución a los cristianos, ¿verdad? Y empieza a ser perseguidos y empiezan a ser dispersos. Por eso el versículo 1 dice, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces los cristianos salieron huyendo de sus casas. Esto es también como Santiago escribe en la epístola de Santiago, que son a los que están expatriados. Entonces allí vemos cómo los cristianos, haciendo el bien, les pagaban con mal. Esto es algo que no está muy lejos de nuestra realidad, porque en estos tiempos, cuando uno empieza a hablar de Jesucristo, hay oposición. La gente se enoja con nosotros, la propia familia se enoja con nosotros. No podemos ponernos de acuerdo respecto a lo que dice la palabra y a lo que dicen las personas. Pero sin embargo, el apóstol quiere que tomemos cartas y que de alguna manera entendamos que las persecuciones y las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Así que después va a decir primero que es Pedro el que escribe la epístola, aunque vemos posteriormente que Silvano es el escritor. Digamos, Pedro le dicta y le escribe, porque hay problemas en muchos eruditos, porque dicen, no, Pedro no pudo haber sido porque escribe un griego koiné perfecto. Y la verdad es que Pedro era del vulgo. Y si bien podía hablar en lenguas, en diversas lenguas, pero una cosa es leerlas y otra es escribirlas. Y sin embargo, Dios puede hacer esa obra en la vida de Pedro, ¿verdad? Pudiera escribir en cualquier idioma porque Dios lo iba a permitir de esa manera. Sin embargo, aquí tenemos que darle el crédito a Silvano. Silvano, compañero también del apóstol Pablo, él era romano y escribía perfecto porque era letrado. Entonces, de alguna manera, entendemos que es en ese tiempo donde hay persecución. Verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es un saludo bastante, digamos, largo, pero también cargado de teología. ¿Por qué? Porque habla de la presciencia de Dios, es decir, el preconocimiento de Dios. Lo que nosotros aprendemos es porque de alguna manera inquirimos en ello o porque nos lo enseñaron, pero no sabemos, preanticipado. Nos tienen que enseñar a comer, nos tienen que enseñar a caminar, nos tienen que enseñar todo, de alguna manera no lo sabemos, nos los enseñan. En el caso de Dios, nadie le enseñó a Dios.
Nadie le mostró a Dios absolutamente nada. Entonces, aquí de alguna forma estamos viendo que ya en la mente de Dios existía y existen los elegidos y existe todo aquello que ha de suceder. Dios lo sabe, nosotros no. Así que nosotros no podemos decir quiénes son los elegidos y quiénes no son los elegidos. Pero sí puedo saber si yo soy ese elegido o no. Porque mire lo que sigue diciendo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y aquí sí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí vemos algo sumamente importante en los creyentes, que dice, para obedecer. Así que los elegidos son obedientes. La otra cosa es que son rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Jesucristo? No es meramente literal, pero cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba el arca con la sangre del sacrificio para la expiación de él, del sacerdote y de todo el pueblo. Cuando dice rociados, entonces hablamos del perdón de Dios. ¿Para qué entonces? Para ser perdonados. Para ser perdonados por el Padre. Así que obedientes y santificados por la sangre, es decir, perdonados. Gracia, charis, el favor no merecido, e irene, que es la paz, sean multiplicadas. No una paz externa, sino se refiere a una paz interior. Porque en el mundo está en caos. Ellos están siendo perseguidos. Ellos dejaron sus casas, sus propiedades, salieron con lo que tenían, salieron corriendo y ellos tenían que ir y pedir comida, trabajo, mendigar de alguna manera. Eran cristianos. Y algunos dirán, pero ¿cómo? Si eran hijos de Dios, ¿cómo Dios los dejó de esa manera? Pues no que con Cristo tenemos bendición, sí, pero la bendición no es material. ¿Sabe por qué en estos días, en nuestros tiempos, la predicación del Evangelio de la prosperidad tiene muchos seguidores? Porque va contrario a la teología bíblica. Porque la teología bíblica dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ellos te dicen, se van a acabar tus problemas. Se van a acabar tus problemas maritales, económicos, de trabajo. Serás enormemente exitoso en todo lo que hagas. Cuando en el Salmo 1 leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después ahí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ven? ¿Verdad? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y su hoja no caerá. Y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Ahora, ¿qué significa prosperar? Todo lo que hace prospera. ¿Qué significa? Nosotros vamos a entender esto, que de alguna manera que da fruto. Pero da fruto ¿en dónde? En su hombre interior. No es que siembra un árbol y da frutos. No es de que trabaja y remunera. No es de que va y es bendecido. No, es en su interior. En su interior, ¿dónde corren los ríos de agua que Jesús prometió? ¿En el exterior o en el interior? ¿La vida es espiritual o es material? Así que de alguna manera, cuando dice todo lo que hace prosperará, es porque está prosperando su vida espiritual. Está creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de Dios. Si bien Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si bien dijo, debes confiar en el Señor.
Pero aquí vemos que estos hombres habían perdido casa, habían perdido herencia, habían perdido todo lo que tenían y ahora estaban expatriados. La zona donde dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia es Turquía, la actual Turquía, donde después surgiría el Imperio Otomano. Y de alguna manera serían nuevamente perseguidos los cristianos y todos los que no fueran musulmanes. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y acá lo que va a apuntar es que la obra no es nuestra, sino que es de Dios. ¿Quién nos hizo renacer? ¿Quién nos hizo nuevas criaturas? Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no porque tú hiciste algo, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Él nos la da, porque es un don de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos. Son las únicas dos condiciones para ser cristiano: creer y arrepentirse. Si crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, eres salvo. Porque va a haber una regeneración en el interior y todo lo que hagas va a prosperar porque lo vas a hacer para Dios. Así que vas a hacer buenas obras y tu vida va a cambiar y tu carácter va a cambiar y todo lo que hagas va a prosperar porque lo vas a hacer en Dios. Tu vida va a ser de Dios. ¿Para qué? Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿En dónde? En los cielos. Aquí no. No está diciendo que tu herencia es acá, sino que es allá. Por eso Jesús dice, hace los tesoros ¿en dónde? En el cielo. No acá en la tierra. ¿Sabe? Nosotros esperamos, ¿verdad?, que Dios acá se muestre materialmente, cuando realmente estamos de paso en esta vida. Nuestra vida es así, cortita. Si bien nos cuesta trabajo pensar que vamos a llegar a cierta edad, pero cuando llegamos a esa edad decimos, ¿cómo llegamos? ¿A qué hora se fue la vida? ¿Verdad? Tanto a una persona que tiene 85, 90 años, como una persona que tiene 18, 20 años, dice, ¿a qué horas pasaron estos años? ¿Saben cuándo son los años más largos? Cuando somos niños. Cuando somos niños queremos crecer y no pasa el tiempo y ya queremos que venga la Navidad y falta mucho tiempo, ya queremos que venga nuestro cumpleaños y acaba de ser el día anterior. De veras, así son los niños. Pero los adultos, de alguna forma, tenemos que pensar que nuestra vida es así. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y todo esto que dice incontaminada, es decir, que no tiene nada de suciedad. Después que dice inmarcesible, que no se marchita. Y es la misma palabra que después va a decir incorruptible. Incorruptible tiene que ver con eso, que no se marchita también. Así que tenemos que entender que el regalo, el don, el propósito de Dios es meramente espiritual y es no para este tiempo, sino para cuando estemos en su presencia. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante que la fe para alcanzar ¿qué? Salvación que está preparada para ser manifestada. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? En el tiempo postrero. En el tiempo, va a ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vivimos en el aquí y en el ahora. Es decir, queremos las cosas ya. ¿Sabe que la gente en nuestros días es más desesperada, es más impaciente? Cuando hablan por teléfono quieren que les contesten ya. Cuando tocan un timbre quieren que les abran ya. Cuando llaman quieren que la gente esté ahí.
Cuando llegamos al semáforo y está en rojo, queremos que pase a verde. Somos desesperados. Cuando llegamos a tomar el micro o el camión, queremos que llegue cuando yo llego. ¿Verdad? Casi que estemos sincronizados. ¿Cierto? Cuando yo voy a la gasolinera, espero que no haya coches para no hacer fila y llegar. Cuando yo voy al banco a pagar algo, espero también que llegue y no haya nadie. Somos muy desesperados. Y en la salvación pasa lo mismo. La gente quisiera ver la manifestación gloriosa de Cristo y dicen, el Señor ya tardó. ¿Saben? Vivimos en tiempos peligrosos donde usted lo puede ver. Ayer hubo, yo creo, marcha de homosexuales o estaban sueltos los homosexuales, pero ayer había un montón en la calle. Montones, vestidos disque de mujer, pero se notaba a leguas que eran homosexuales. ¿Sabe? Trump dice el día de ayer, si yo soy presidente, voy a evitar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está diciendo? Que viene una guerra. Que viene una guerra. Y entonces ahí hay focos de atención. China con Taiwán, Corea del Norte con Corea del Sur, Rusia con Europa. ¿Sabe? Viene una guerra. Aparentemente la Tercera Guerra Mundial. Solo Dios sabe si va a pasar o no va a pasar. Nosotros confiamos en el Señor y si pasa, estamos en el Señor. Así que la Biblia y la palabra de Dios nos indica que debemos de estar en fe, no solamente en los momentos de prosperidad, sino en los momentos de angustia. Y muchos de nosotros clamamos cuando estamos en la angustia. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Nos alegramos de que somos salvos. Pero sin embargo, hay problemas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo mismo que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, da un ejemplo acerca del oro. ¿Sabe? El oro cuando se funde, saca todas las impurezas. ¿Por qué? Usted conoce que hay oro de 10, de 14, de 18, de 24. Y entre más sea el número hacia arriba, más puro es el oro. Lo cual indica que en el de 10 va a tener menos oro y más impurezas. Así que si usted es de 10 quilates, usted tiene mucha impureza. Si usted es de 14, usted tiene menos impurezas. Y si usted es de 18, no deja de tener impurezas. Y si usted es de 24, es porque está en el cielo. Porque en el cielo es donde no va a haber pecado ni impureza. Sin embargo, en esta tierra somos probados a través de circunstancias que nos ayudan a quitar esas impurezas. Las enfermedades, las situaciones económicas, los problemas en la vida son para limar las asperezas que hay en nosotros, para purificarnos. ¿Y para qué dice? Para que sea hallada en alabanza y gloria y honra para la manifestación, para que sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabe qué es lo más importante en la vida? ¿La comida, la bebida, el vestido o la salvación? ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos hemos de preocuparnos por las cosas materiales y no hemos de gozarnos con aquello que ya tenemos. Somos salvos por gracia. Un día vamos a estar en la presencia, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Así que de alguna manera algo que debemos de atesorar y que tenemos que valorar más que cualquier cosa es que somos salvos, que no iremos al infierno. ¿Sabe? Si aquí decimos, quisiera vivir 100 y de repente, no, es que el récord Guinness de la mujer más longeva y la vamos, 117 años. ¿Qué son 17 años, 117 años, o 120, o 150, o 1000 años ante la eternidad? Por eso el salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe? Debemos de amar la eternidad, porque estaremos en la presencia y seremos salvados de la ira venidera. Los profetas, dice el verso 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba y de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Uno de ellos es Isaías. Tenemos ahí Isaías 53, que hablaba exactamente de los padecimientos de la cruz. Pero no solamente Isaías, también el Salmo 2 de David. ¿Por qué se amotinan los pueblos? De alguna manera, ese salmo mesiánico también habla de los sufrimientos de Cristo. Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe? Lo que está diciendo es, ellos no lo pudieron entender en el Antiguo Testamento, pero porque era para nosotros. Porque una vez venido el Mesías, que murió y padeció en una cruz para salvarnos, y ahora nosotros tenemos la dicha de saber que todo lo que se había profetizado de él se ha cumplido al pie de la letra. Por tanto, es decir, esto debe de llevarnos a algo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es también para nosotros. Que de alguna manera nuestra mente debe de estar no en las cosas que están sucediendo en el mundo, no en los problemas que estamos teniendo, sino que un día vendrá Cristo y se manifestará. Un día Cristo vendrá por nosotros y los problemas se acabarán. Pero recuerden, en el mundo tendréis aflicción, pero las aflicciones no tienen que ahogar nuestra vida. Tenemos que confiar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. ¿Sabe? No te moldees a los deseos que antes tenías. ¿Sabe? De alguna manera todos nosotros hemos experimentado el pecado. Y el pecado lo hemos cometido por nuestros deseos. Pero dice, ahora no lo hagas. Ahora no lo hagas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, imita a Jesús. Imita a Jesús. Sed imitadores de Cristo, decía también el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que de alguna manera nosotros tenemos que pensar que la fe, la salvación, la santidad no es para algunos, sino es para aquellos que se dicen hijos de Dios. Por eso sigue diciendo el texto, el verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién es? Para usted y para mí, para todos nosotros. Así que yo procuro ser santo en toda mi manera de vivir. Difícil, sí, porque estoy de alguna manera peleando con mi yo, que no quiere.
Mi yo no quiere ser santo. Mi yo quiere satisfacer sus deseos. Mi yo quiere ir aquí, quiere ir allá. Pero yo le digo en Cristo, no. Porque lo someto a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Más allá de las obras que se ven, la obra que no se ve en mi interior. ¿Sabe? Somos muy dados a querer componer el mundo, a criticar a los gobiernos, a criticar al vecino, a criticar al hermano, a criticar a fulano, sotano, perengano. Todo el mundo está mal. ¿Y yo? ¿Yo soy perfecto? ¿Verdad que no? Así que, de alguna manera, lo que está diciendo es, trabajemos en nuestro interior, seamos santos nosotros, vivamos la vida cristiana nosotros. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe? Hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Hace mucho tiempo se dijo, no le tengas miedo a Dios. No, sí tenle miedo. Sí tenle miedo. Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí tenle miedo. Ten miedo a pecar. Ten miedo a hacer cosas incorrectas. Ten miedo, porque Dios te está mirando. Dios te está viendo. Ten miedo, porque Dios te puede juzgar. Así que de alguna manera no es que no le tengas miedo a Dios en el sentido de acercarte a Él. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la gracia y el oportuno socorro. ¿Sabe? Acércate a Dios confiadamente porque estás bien. Pero si estás mal, es como un hijo que sabe que pecó, sabe que hizo algo malo y llega a su casa y ¿cómo está? Él mismo se delata que hizo algo mal. Y si el padre lo sabe, inmediatamente le va a castigar. ¿Por qué nosotros escaparemos del castigo de Dios? ¿Sabe? No es un castigo inmediato muchas veces. Pero a veces son consecuencias de lo que hacemos. Por eso cuando allí en 1 Corintios 11 dice que debemos de examinarnos antes de tomar la cena del Señor, dice porque muchos que han tomado la cena indignamente están enfermos y otros murieron porque no temieron a Dios. Así que dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Pero si debemos, temamos. Y es mejor que temamos para no pecar contra nuestro Dios. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, ¿sabe? El oro y la plata no valen tanto como el rescate que Dios hizo por usted y por mí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que Cristo, el Cordero de Dios, nos quita el pecado y nos lleva al cielo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿En quién tenemos fe? En Dios. ¿Sabe? Yo tengo fe que este mes me va a llegar un dinerito. Yo tengo fe en este medicamento. Yo tengo fe en este doctor. Yo tengo fe en este abogado. Yo tengo fe en este señor o en esta señora. Yo tengo fe, ¿verdad? Que van a venir mejores tiempos. No, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en su palabra. Yo tengo fe que Dios tiene el control,
que todo lo que pasa tiene un propósito y que su propósito siempre va a ser glorificar su santo y bendito nombre. Así que yo tengo fe y por fe ando, no por vista. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sabe? ¿Usted quiere ser más santo? Sea más obediente. Sea más obediente. Sea más obediente. Si quiere santidad, la santidad no es, Señor, hazme más santo. Señor, voy a ser más obediente. Dios ya hizo la obra que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Deje lo imposible para Dios y haga usted lo que es posible. Y nosotros podemos obedecer. Sigue diciendo el texto, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón. Y esto habla de la iglesia. Esto habla de la iglesia. ¿Sabe? El que ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Así que nuestro amor es a la iglesia, es a los hermanos, es a la congregación. ¿Sabe? Muchas veces preferimos a los que se van a ir al infierno que a los que van a estar con nosotros en la eternidad. No toda nuestra familia en la sangre estará en el cielo, pero la iglesia se supone que estará en el cielo. Así que de alguna manera debemos preferir a tu familia espiritual. Por eso es que nos decimos hermanos, porque somos hermanos en Cristo, porque somos hermanos en la fe, porque somos hijos del mismo Padre, del Padre Celestial. Verso 23, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nuestros padres murieron, pero el que nos engendró ahora es Dios, y Dios nunca muere. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres mueren. En pocas palabras, los hombres van a morir, pero la palabra seguirá permaneciendo. ¿Cómo ha subsistido durante estos 2000 años que han pasado la palabra de Dios? ¿Cómo ha permanecido la iglesia? Es un milagro de Dios. Porque dice Jesús, si estos callaran, las piedras hablarían. Gracias a Dios que siempre hay gente que está hablando de Cristo. Siempre, siempre. Porque hay alguien que los está apoyando, alguien que los está sustentando, alguien que los está empujando, alguien que los está allí teniendo. ¿Sabe? Siempre hay. Debemos dar gracias a Dios y nosotros también hablar de Cristo. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hay otro pasaje que dice, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra nunca, nunca pasará. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esto es el mensaje para nosotros, para que tengamos la esperanza viva de que si somos perseguidos, de que si somos muertos, de que si somos de alguna manera sacados de este mundo, estaremos siempre con el Señor. Así que debemos animarnos los unos a los otros. El Señor viene pronto, pero mientras viene, nosotros sed santos como Él es santo. Nosotros buscando la santidad de Dios. ¿Cuándo? Hoy. No mañana, hoy. En este día, procurar negarnos a nosotros mismos para honrar y glorificar a aquel que nos salvó.
Vamos a orar, hermanos, les invito a ponernos en pie para poner nuestras vidas delante de nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la tengamos en cuenta y que procuremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a poner tu palabra en obra. Te ruego, Señor, por mis hermanos aquí presentes, que tú, Señor, les guíes, les bendigas en esta semana que hoy comienza y que hoy, Señor, procuremos ser santos, que hoy podamos buscar tu palabra y que esta semana podamos decir: estoy viviendo como santo, apartado del pecado para la gloria de nuestro Dios. Bendito seas. Ponemos nuestras vidas en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén.